SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Hoy llega al Consejo de Seguridad de la ONU la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, que es, para empezar, una crisis humanitaria en la que Europa se está planteando levantar otro muro que impida la entrada de personas. Pero es una crisis geopolítica también que enfrenta a Rusia por una parte y por otra a Estados Unidos y la Unión Europea. Lo último es que ya no es solo Bruselas la que anuncia sanciones, sino que también Washington tomará medidas contra Lukashenko, que cuenta con el apoyo de Putin. Gillian Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Las sanciones de Europa llegarán la próxima semana, las de Washington en menos de un mes. Ayer la presidenta de la Comisión Europea aprovechó su reunión con Joe Biden para poner las cartas sobre la mesa. Para Bruselas esto no es una crisis migratoria, es un conflicto político provocado por el régimen de Lukashenko con el apoyo de Rusia. This is not a migration crisis. This is the attempt of an authoritarian regime. Europa además no descarta extender las sanciones a las aerolíneas que faciliten el tráfico de personas a la frontera, donde siguen al menos 2.000 personas. Bruselas tampoco descarta levantar ese muro en sus fronteras exteriores, algo que sería legal según el Consejo de Europa y que recuerda al polémico muro que Donald Trump quiso construir en la frontera de Estados Unidos y México. Repasar el mapa de Europa sirve esta mañana para repasar dónde están las urgencias internacionales. Esa frontera por un lado, por otro en la pandemia que avanza. Con un nuevo récord de contagios en Alemania. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días. 50.000 contagios en las últimas 24 horas es la peor cifra de toda la pandemia y Alemania no es un caso aislado. Países como Austria, República Checa o Rusia también registran récords a diario. En Francia, el ministro de Sanidad reconocía ayer la preocupación por una quinta ola que se extiende por Europa. La incidencia sigue al alza en Italia. En los Países Bajos los contagios suben un 44% con respecto a la semana pasada. Allí, de hecho, el gobierno se plantea recuperar restricciones como el pase COVID en museos y zoológicos y el cierre adelantado de bares y restaurantes. Y hay otro asunto, esta vez político, que se deriva de la política europea, las reformas que exige a cambio del dinero del Fondo de Recuperación. España se ha comprometido con Bruselas a ampliar el periodo en que se calcula la pensión. Normalmente son los últimos años de la vida laboral, cuando se cobra un sueldo más alto y por tanto queda una prestación más alta por lo general. El gobierno va a tener que calcular ahora cómo amplía ese periodo. De momento el Ejecutivo tiene encallada con los agentes sociales otra de las negociaciones a las que urge la Comisión Europea, la de la reforma laboral. Se le ha sumado otra urgencia al Ejecutivo, que es resolver el paro que convocan los camioneros para los días previos a la Navidad. Dicen que el Ministerio les tiene abandonados y la última muestra es el peaje que contempla por usar las autovías. El Gobierno espera llegar a un acuerdo en el mes y medio que tiene por delante. Eladio Meizoso. Las patronales de camioneros, representadas en el Comité Nacional del Transporte, prácticamente todo el sector, convocan paros del 20 al 22 de diciembre por la falta de respuesta del Gobierno a sus problemas, dicen, en una coyuntura de fuerte subida del gasóleo. Se oponen a la imposición de peajes en las autovías y autopistas, ahora gratuitas, sin un consenso previo con el sector. Y entre otras cosas, reclaman medidas para poder trasladar su aumento de costes a sus clientes, no siempre lo consiguen, para que los conductores no puedan ser obligados por aquellos a cargar o descargar los camiones y contar con áreas de descanso adecuadas en las grandes vías de comunicación. Solo un cambio radical y urgente por parte del Gobierno y sus grandes clientes, concluyen, puede evitar este conflicto. Pero la gran previsión política del jueves se producirá hoy en el Congreso. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Hoy se va a conocer el resultado de esa votación a los próximos magistrados del Constitucional. 4 de ellos. Entre ellos está Enrique Arnaldo, propuesto por el PP, y al que votarán a favor, a pesar de la incomodidad y de las contradicciones que les genera y que ellos reconocen, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. No me gustan, señoría, para algunas instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional. Pero el deber del Gobierno de España es salvar el acuerdo para renovar las instituciones constitucionales. También Unidas Podemos va a votar a favor. Enrique Santiago, anoche en hora 25. Creo que nuestro grupo, al final, todo el mundo va a votar lo que al final acordemos, ¿no? Y haremos como siempre. No votaremos lo mejor para nuestro partido, votaremos lo que creemos que es mejor para la sociedad española. En ambos grupos, en el PSOE y en Unidas Podemos, aseguran que los nombres van a salir adelante y controlarán que sus diputados cumplan la disciplina de voto. Hay 2 parlamentarias de Podemos que no han confirmado su posición. La votación será secreta y telemática. El malestar llega también a las asociaciones de jueces por el descrédito y el desgaste que todo este debate genera en la justicia. Miguel Ángel Campos. Desde la mayoritaria y conservadora APM hasta la progresista Jueces y Juezas para la Democracia prefieren no pronunciarse de forma oficial para no interferir en el trabajo del legislativo. Un silencio por respeto a este poder del Estado, recalcan las asociaciones. De puertas para adentro, todas coinciden en calificar de vergonzosa la elección de Enrique Arnaldo
cuyo pasado manchado y opiniones que pueden ser objeto de recusación le inhabilitan para el cargo. Recuerdan que la elección de un magistrado del Constitucional es mucho más importante que la de un vocal del Poder Judicial que al fin y al cabo decide sobre asuntos tales como la presidencia de una audiencia provincial. Las decisiones de un magistrado del Constitucional sientan jurisprudencia y afectan a todos los españoles. Es jueves, es 11 de noviembre. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Os sorprenderá saber que tal día como hoy, hace 30 años, se publicaba la que se convertiría en la canción más vendida de la década de los 90. ¿La reconocéis, no? Totalmente. Está con el primer compás incluso. Éramos unos niños el 11 de noviembre del año 91. Michael Jackson revolucionaba el mundo con este Black or White, un alegato contra la xenofobia y el primer sencillo de su LP Dangerous. 500 millones de personas siguieron el lanzamiento del videoclip de esta canción a nivel mundial, que contó como estrella invitada con Macaulay Culkin, que más tarde se convertiría en el principal defensor de Jackson frente a las acusaciones de abuso infantil. Y el tiempo para hoy es casi calcado al de ayer. Sí, porque a la borrasca Blas le ha gustado las Baleares y ahí se ha quedado instalada unos días más. Hoy seguirá aportando mucho viento, lluvia sin mala mar en el archipiélago y en la costa mediterránea. Tranquilidad en cambio en el resto del país, con tiempo estable, sol, temperaturas ligeramente más altas que ayer. Estados Unidos y China han insuflado algo de optimismo en la recta final de la cumbre del clima de Glasgow. Tanto Estados Unidos como China, las dos mayores economías del mundo, hemos acordado trabajar conjuntamente para elevar la apuesta por el clima en esta década tan decisiva. Este anuncio de John Kerry, que es el enviado especial para el clima de Estados Unidos, supone un vuelco en las negociaciones finales de esa cumbre. Negociaciones para las que el primer ministro británico Boris Johnson reclamaba ayer más ambición para alcanzar un pacto del clima importante. El Instituto de Salud Global de Barcelona ha actualizado precisamente esta noche sus estadísticas sobre mortalidad en las ciudades asociadas a la contaminación. Reducirla nos podría ahorrar hasta 114.000 muertes adicionales en las principales urbes europeas. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Con los nuevos niveles de referencia de contaminación de la OMS, más estrictos que los anteriores, la mortalidad atribuible a las partículas finas se traduciría en 109.000 defunciones prematuras anuales que se podrían evitar. En cuanto al dióxido de nitrógeno, las muertes evitables serían 57.000. La suma de ambos contaminantes nos da 166.000 fallecimientos prematuros que no tendrían que producirse. Son 114.000 más que con los anteriores baremos de la OMS. Por cierto, que en el ranking de ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno, Madrid ocupa el primer puesto de Europa. Se podrían evitar casi 2.000 muertes anuales si se respetaran las recomendaciones de la OMS. Pues otro estudio de la Agencia Espacial Europea alertó este miércoles de importantes concentraciones de gas metano cerca del centro de Madrid entre los pasados meses de agosto y octubre. Proceden de las emisiones de dos vertederos que emiten la mayor cantidad de este gas contaminante detectado en toda Europa. Y la Asamblea de Madrid estudia hoy en pleno los contratos de emergencia que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso cerró para afrontar la pandemia. Radio Madrid, Joan Gimeno, buenos días. Hola, buenos días. Un pleno que viene precedido por las reacciones al desperdicio de más de 100.000 vacunas en la comunidad que contábamos ayer aquí en Hoy por Hoy. Sí, y por un lado está la reacción del gobierno de Ayuso, que señala al Ministerio de Sanidad como responsable de la distribución de las vacunas, y dice Madrid que cuando quiso devolver las dosis el Ministerio no le dejó, ya era muy tarde, no se podía hacer nada con ellas, según fuentes del departamento de Carolina Darias. Al portavoz de Ayuso le falla la memoria a la hora de concretar cuándo pidió devolverlas. En otras comunidades autónomas también se han destruido vacunas. Ignoró cuál fue el plazo en el cual la Comunidad de Madrid notificó al Ministerio de Sanidad que estas vacunas iban a sobrar. Según el Ministerio, esa petición se cursó cuando ya eran inviables para una donación internacional, un derroche intolerable para los técnicos. Amos García Rojas, de la Sociedad Española de Vacunología, Fernando García, de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Me produce una tristeza infinita y me cabrea profundamente. Está significando que le estamos hurtando dosis a los países en vías de desarrollo. Esa estrategia fue equivocada desde el principio. El Ministerio había establecido desde el principio que no había que guardar dosis porque ya irían llegando, la mayor parte de las comunidades lo han hecho y ha funcionado muy bien.
Por cierto, como decíais, hoy pleno en la Asamblea, pleno monográfico sobre contratación, después de que saliera ayer un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid acerca de los 4.500 contratos de emergencia que firmó la comunidad en 2020. De todos ellos, la Cámara solo ha fiscalizado el 6%. En la última semana, la incidencia de la COVID en España ha subido 11 puntos, hasta los 62 casos por cada 100.000 habitantes. Las UCI siguen por debajo del umbral del riesgo, pero el patrón de los que llegan a estas unidades está claro, según la ministra Carolina Darias. El alto porcentaje de personas que están ingresadas que no se han vacunado. Eso es un patrón que se reitera y, por tanto, es una llamada de atención para continuar invitando a las personas que aún no se han vacunado para que lo hagan. Poco a poco se van completando y asentando las cifras que reflejan el impacto de la pandemia en España. El Instituto Nacional de Estadística acaba de acreditar que el virus disparó un 18% las muertes en 2020, con 75.000 fallecidos por COVID. De la Molina. De esos 75.000 muertos por COVID, 60.000 fallecieron con el virus identificado, otros 15.000 con síntomas compatibles y hay más de 8.000 defunciones por otras causas, pero en las que el virus contribuyó al fallecimiento. Marzo, abril y noviembre fueron los meses de 2020 con más defunciones por coronavirus. En una estadística llena de datos tremendos, hay uno especialmente terrible. En la semana del 30 de marzo al 5 de abril murieron casi 11.000 personas por COVID en España. La mayoría de las muertes confirmadas se produjeron en hospitales, casi un 80%, mientras que más de la mitad de las sospechosas se concentran en las residencias. Es también tremendo el incremento de muertes por enfermedades infecciosas en 2020. Más de un 1.000% aumentaron en los hospitales y un 3.000% en las residencias. A pesar del COVID, las enfermedades cardiovasculares y los tumores se mantuvieron como las principales causas de muerte. En total, en 2020 se produjeron casi 494.000 defunciones, un 18% más que el año anterior y la cifra más alta desde 1980. Te lo estamos contando esta mañana. El Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña ha cambiado su protocolo de atención a las víctimas de agresiones sexuales justo después del caso de Igualada. Esa violación, que todavía se está investigando, destapó que en esa comunidad, en Cataluña, se registran 3 violaciones al día, según datos de los Mossos. El nuevo protocolo incorpora psicólogas que acudirán a atender a la víctima y serán las responsables de informar a médicos y policías sobre lo sucedido para evitar la revictimización de las mujeres. Policía y Guardia Civil confirman que están creciendo los delitos sexuales a través de las redes y que afectan cada vez más a menores de edad. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la ciberdelincuencia sexual afecta sobre todo a los menores de edad, muy enganchados a las redes sociales, que han sido objetivo de los acosadores sexuales, sobre todo durante la pandemia. Se les obliga a hacer cosas como desnudarse y luego se les amenaza con colgar esas imágenes, sus imágenes, también en las redes sociales o contárselo a sus padres. Los menores de edad también son víctimas de los delitos sexuales que no se hacen a través de las redes sociales. De los 12.769 casos, de las casi 13.000 víctimas que sufrieron abusos sexuales, el 49% son menores de edad y de este total el 85% son mujeres. Y en La Palma, la lava del volcán se ha tragado la playa de Los Guirres, un paraíso para los surferos, desde donde se está formando una nueva fajana sobre el mar. Los expertos siguen esperando señales sobre la marcha de la erupción. Canarias, Pedro Murillo, buenos días. Buenos días. Los científicos están pendientes y el incremento de la sismicidad profunda y la emisión de dióxido de azufre, que se ha arrojado valores de 31.000 y 43.000 toneladas, es un repunte puntual o rompe la tendencia decreciente que se venía mostrando en las últimas horas. La lava en principio sigue rellenando y haciendo crecer en superficie la colada número 2, la que ha llegado hasta el mar en la playa de Los Guirres, que la ha sepultado por completo, y ha añadido que probablemente acaben habiendo un relleno de las coladas 1 y 9 en los próximos días. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7 y 18 minutos, 6 y 18 en Canarias. Hay una noticia relacionada con el Paris Saint-Germain que trasciende el ámbito deportivo. Sampeola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Y es la detención de una de sus jugadoras de la selección femenina, presuntamente relacionada con la agresión a una compañera de equipo. La detenida es Aminata Diallo, que la pasada temporada estuvo cedida en el Atlético de Madrid, y la víctima es Keira Hamraoui, también jugó en España, 3 temporadas en el Barça, y fue agredida el pasado 4 de noviembre cuando ambas regresaban en el mismo coche tras una cena con el equipo. Solo fue agredida Hamraoui por 2 encapuchados,
lo que lleva a la policía francesa a sospechar la presunta implicación de Diallo. Eso y otros detalles que contaba anoche en El Larguero con Manu Carreño, el inspector de la policía española, Serafín Giraldo. No robaron nada, que no hubo una agresión sexual. Se descartan estos dos móviles, que solo una, como usted muy bien dice, sufrió daños, la otra no, esto también es llamativo. Luego los golpes en una zona específica, que fueron las piernas y las manos. Aparte de que con las lesiones de Hamraoui, Diallo se ve beneficiada directamente porque ambas juegan en la misma posición en el equipo y la selección francesa. Y algunas noticias más de forma breve, Pablo. Un sonido desde Cabo Cañaveral. 3, 2, 1, 0. Ignition. Sonido ligado al despegue con éxito esta madrugada de la tercera misión comercial de la NASA que envía a la Estación Espacial Internacional en colaboración con SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk. Lleva 4 astronautas a bordo, incluido el viajero número 600 en la historia de la carrera espacial. La española Juana Ruiz se declara culpable. Es la cooperante encarcelada por Israel por trabajar y recaudar fondos para una organización declarada ilegal por el Estado hebreo. La Fiscalía y la defensa de Ruiz han llegado a un acuerdo de culpabilidad que implica una pena de 13 meses de prisión y una multa de 14.000 euros. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.